La mañana de Juan Domingo. Bertolt Brecht dijo, estar contra el fascismo sin estar contra el capitalismo, o sea, rebelarse contra la barbarie que nace de la barbarie, equivale a reclamar una parte del terreno y oponerse a sacrificarlo. No era ningún boludo Bertolt Brecht. Javier Milei viaja nuevamente a Europa acompañado por su hermana, consejera, jefa, tarotista, secretaria, amante clandestina, comadreja encubierta, musa furtiva, amiga encriptada, pasión camuflada y dulce misterio, Karina. Básicamente nos convirtieron a los contribuyentes argentinos en financistas involuntarios de la luna de miel más grande de la historia. Milei visitará Madrid, Hamburgo y Praga para recibir premios falopa de think tanks liberales y de la ultraderecha. No le mejoró la vida a ningún trabajador argentino, pero cada vez que pasa de visita por la Argentina trae sus medallas de hierro al mejor dictador de sofá, su puño de acero al intolerante supremo, su galardón del déspota estelar y otras insignias que solo le importan a su perro muerto y a Johnny Viale, es decir, a sus dos mascotas favoritas. Conan no está muerto. Si Milei dice que tiene 5 perros, son 5 perros. Listo. Ok, Adorni, pero ¿por qué no hay fotos de los 5 perros de Milei? Con los problemas que hay en la Argentina, ¿te preocupa por eso? Es que me tienen harto los perros imaginarios de Milei. Lo único que falta es que le muerdan la nena a María Elena Funeseco. El canciller alemán Olaf Scholz canceló su encuentro con Milei, al igual que otros líderes europeos, por ejemplo, el rey de España. Milei está decepcionado, sobre todo porque él pensaba que Olaf Scholz era el famoso podólogo Dr. Scholl y le quería preguntar si había manera de hacer crecer los pies por DNU. En definitiva, hablamos de otro viaje personal de Milei sin agenda oficial, sin nada que le reporte al Estado argentino algún beneficio, salvo el privilegio de contar con el presidente más popular del mundo, por supuesto, que está a punto de incorporar a su gabinete a Federico Sturzenegger, según él, uno de los mejores economistas del planeta, que a su vez no se va a involucrar en el área de Luis Caputo, el mejor ministro de Economía de la historia, ni con el de Sandra Petovelo, la mejor ministra de la historia, y que nos está llevando a todos a la miseria, pero es el mejor gobierno de la historia, del planeta, de la humanidad, de la galaxia, del universo y de todo lo multiverso posible. Así habla nuestro presidente, así se autopercibe. Desde la perspectiva lacaniana, la autopercepción grandilocuente de Javier Milei y su desconexión con la realidad podrían ser vistos como manifestaciones de un narcisismo defensivo, una forclusión de lo real y una demanda de amor del otro, todas ellas en tensión con la ley simbólica y las condiciones objetivas de la economía y la sociedad. En resumen, alto pelotudo peligroso. Lacan, en el libro 3 de su seminario, que parece dedicado casi exclusivamente a Javier Milei, ya que se titula La psicosis, desarrolla este concepto de forclusión que se refiere a un tipo específico de mecanismo de defensa que consiste en la exclusión radical de un significante esencial del campo simbólico de un sujeto. Lacan usa radical como sinónimo de extremo, por supuesto, ¿no? Fuera de Argentina nadie usa la palabra radical como sinónimo de felpudo de la derecha. Este proceso de exclusión tiene profundas implicaciones para el desarrollo psíquico y puede dar lugar a fenómenos psicóticos. Por ejemplo, alucinar con que tenés 5 perros o que la inflación se controla reprimiendo jubilados. En la forclusión, un significante crucial, generalmente relacionado con la ley o la autoridad paterna, ojo, no es simplemente reprimido o negado, sino que es excluido por completo del sistema simbólico del sujeto. Esto significa que no entra en el inconsciente del sujeto. En cambio, es completamente rechazado. Y eso es lo que le pasa al pueblo trabajador, a la dignidad de las personas y a la soberanía nacional en la cabeza de Milei. Estamos más que excluidos, más que reprimidos. Milei rechaza y excluye del campo simbólico las realidades de pobreza, indigencia y desocupación en la Argentina. Estas realidades no tienen representación en su narrativa grandilocuente. Según la teoría lacaniana, esta exclusión radical podría generar un retorno de lo real en formas disruptivas, como crisis sociales y económicas que no pueden ser gestionadas adecuadamente porque no están simbolizadas y reconocidas en el discurso del líder. ¿Qué queremos decir con esto? Que hasta Jacques Lacan cree que se viene un quilombazo. La portavoz del gobierno español pidió que Javier Milei muestre respeto a las instituciones españolas en este viaje. Es como pedirle a Ramiro Marra que piense. Es como pedirle a Lilia Lemoine que elabore un argumento sólido. Es como pedirle al fiscal Stornelli que no extorsione a nadie. Ya hay una categoría del tutti frutti para países en los que Milei nos hace quedar como el orto y ahora Javier Milei quiere profundizar. Además, Milei va a visitar Alemania y República Checa. En Hamburgo, Milei recibirá una medalla de la Fundación Hayek.
La medalla dice: si me encontrás perdido, mi nombre es Javier, por favor llama a este número. En Praga, Milei va a tener reuniones con empresarios y va a recibir otro premio. En la República Checa le van a dar el premio a la República Chica y, como reconocimiento a la manera en la que logró la aprobación de la ley bases en el Congreso, el premio a la República Cheque. Peroncho, hiciste el mismo juego de palabras ayer o anteayer, no me acuerdo. Sí, pero nadie vio el noticiero, ni de anteayer ni de ayer. Y muy probablemente nadie ve el de hoy. Venimos como en picada. Milei ha realizado más viajes al exterior en sus primeros 6 meses de gobierno que cualquier otro presidente argentino anterior. Es el presidente que más viajó en toda la historia. Ningún otro presidente pasó tan poco tiempo en el país. Y quiero darles un consejo a todos. Sean muy específicos a la hora de pedir sus deseos de Navidad. Porque yo pedí que Milei se vaya volando y mirá lo que conseguí. A primera vista parecería haber una disonancia entre los premios otorgados a Javier Milei por las sectas libertarias del mundo, sus conferencias en ambientes sombríos y la crudísima realidad de Argentina. Una economía en recesión, protestas en las calles, presos políticos, desempleo y miseria. Sin embargo, si observas detenidamente, no hay tal disonancia, porque son premios insignificantes otorgados en lugares decadentes, con conferencias deslucidas, y la realidad argentina, resultado directo de las políticas de Javier Milei, es igualmente desastrosa. Esta armoniosa coherencia escatológica entre sus actos podría ser perfectamente nominada al premio Mierdosidad Sinfónica. Todo es una mierda orquestada. Milei defiende sus viajes constantes porque dice que gracias a esos viajes, por ejemplo, la derecha ganó en Europa. No es un chiste, lo dijo en serio. Gracias a Milei, la derecha ganó en Europa, según Milei. Entonces, la realidad es que, mirá, no es lo mío viajar, pero lo hago porque creo que con cada una de estas decisiones he puesto a la Argentina en lo más alto. Muchos, por ejemplo, criticaron mi viaje a Davos. Sí. Bueno, mi viaje a Davos fue muy importante. Mirá el impacto que tuvo en Europa y cómo se dieron vuelta las elecciones y hundimos a los pobres progresistas, pobristas. No es un chiste, lo dijo en serio. Debe de estar entre las frases más dichas en la Argentina desde que Milei es presidente. Milei cree que movió las elecciones europeas con su visita a Davos. Bueno, es una forma interesante de interpretar la realidad, ¿no? Es la misma forma de interpretar la realidad con la que mi hijo a los 3 años creía ser Iron Man después de ponerse un redondel de cartón en el pecho. Nosotros nos reímos, pero en un universo paralelo donde los unicornios son grandes inversores que llegan a la Argentina para convertirnos en Irlanda, tal vez esto tenga sentido. Es fascinante cómo Javier Milei se ve a sí mismo como el efecto mariposa humano, donde su aleteo en Davos causa huracanes electorales en todo el continente europeo. Yo lo veo más como el efecto gusano, pero bueno, Milei se cree más evolucionado que eso. Milei cree que influyó en las elecciones europeas porque habló en Davos. Esto me hace acordar a mi tía, que se cree que gritándole a la tele puede cambiar el final de Game of Thrones. ¡No le dé bola a esa loca! Es notable que en esta entrevista Johnny Viale no le dice nada a Milei después de que haya dicho esto. Y tiene lógica porque para Johnny Viale, Milei es capaz de influir no solo en Europa, en toda la galaxia. De hecho, Milei convirtió al programa de Johnny Viale en la Vía Láctea. Antes de viajar a Europa, Milei pasó por Rosario, dio un breve discurso insignificante como pelearse con un fan de Moreno y simuló patriotismo. Lo que realmente piensa Milei de la bandera nacional es esto. De hecho, las banderas y esas cosas son fronteras. O sea, cuando festejan el Día de la Bandera, para mí es como que veo un muro. No es así todo ladrillo. Digo, así yo veo la bandera. Además, Milei confirmó que, a diferencia de muchos atletas olímpicos argentinos que no podrán viajar porque Milei pasó la motosierra por todo el deporte nacional, él sí va a viajar a los Juegos Olímpicos en París porque, según dice, es su trabajo. Al parecer, el comité organizador le va a otorgar una mención especial por ser el primer boludo olímpico en llegar a presidente. Hay un punto en el que es cierto que es el trabajo de Milei estar en los Juegos. Una de las disciplinas olímpicas es la carrera de obstáculos y Milei trabaja de eso. Es un obstáculo. La jueza federal María Servini dictó la falta de mérito a 28 personas que habían sido detenidas en el marco de la represión que desató el gobierno de Javier Milei mientras se trataba la ley bases en el Senado, y así reconoció la falta de pruebas que hay en el expediente. La operación de Bullrich y Stornelli quedó más desautorizada que Alberto durante la presidencia de Alberto. La operación de Bullrich y Stornelli se desmoronó tan rápido que no le dieron tiempo a Daniel Santoro, el periodista de Clarín, de organizar la fiesta cosaca de cada extorsión. La operación de Bullrich y Stornelli tenía más agujero que un queso, sin ofender a Lustó.
El gasto en supermercados argentinos cayó 10% en mayo. La primera semana de junio sigue igual y en julio nos esperan muchos cambios. Para Milei, los Juegos Olímpicos; para el pueblo argentino, los Juegos del Hambre. Los supermercados se están llenando de promociones desesperadas, tipo 2x1, 3x2, y lo de Milei es un 3x1 también, porque por cada 3 días que pasa afuera del país, se pasa un día en Argentina chequeando Twitter. Leandro Ranú cuenta en Página 12 que volvieron las degustaciones como estrategia para sacarse de encima mercadería que no se vende. Y esto me hizo pensar que capaz que lo que el peronismo está haciendo al no organizarse para resistir todo este saqueo, en realidad se parezca a algo de estas promociones, una degustación. Onda, che, Milei, probá la patria, porque la patria no se vende. El sector automotor argentino continúa en picada por la crisis económica que se desató durante los primeros 6 meses del gobierno de Javier Milei. La actividad cayó en lo que va del año un 27% y las terminales comenzaron a aplicar retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, además de frenar los turnos de producción. Por la baja de la demanda y por los problemas de abastecimiento de piezas, 6 empresas automotrices argentinas decidieron detener la fabricación en sus plantas en los 2 días hábiles de esta semana. A ver si la industria del automotor en Argentina finalmente aprende que nunca le va a ir bien con gobiernos que apuesten a la bicicleta.